Encanto ya está en cines y déjenme decirles que llegó para alojarse en lo más profundo de nuestros corazones. Sabíamos que esta historia parte de la premisa de que Mirabel, la protagonista de nuestra historia, nace en una familia donde todos sus miembros tienen dones, pero ella desgraciadamente nace sin un don. Y de ahí en adelante nos muestran una realidad que tal vez todos hemos sufrido en algún momento. Que nos sentimos diferentes a los miembros de nuestra familia, que a veces pensamos que no encajamos o que tal vez nos están pidiendo ser de una forma que en realidad no somos. Yo como colombiano me siento realmente muy feliz con esta película. Siento que Disney hizo su tarea bien hecha y logró una joya en el cine fantástica, donde nos cuentan una historia que es universal, pero que parte de una familia colombiana. La animación es bellísima, cubre cada detalle, los colores, los animales, la flora, las etnias colombianas, las expresiones faciales de los colombianos. Es increíble ver cómo los personajes se movían y tenían una expresión tan viva que te hace sentir las sensaciones que ellos están viviendo. Yo creo que ver personajes de Disney vestidos con trajes típicos de Colombia es algo que nos llena de orgullo. Ver un ajiaco servido en la mesa, ver amigos tomando un café o incluso jugando tejo, o niños jugando con chispitas mariposas. Esta película tiene una magia que te hace vivir unos sentimientos que van desde reírte a carcajadas, porque hay unas escenas muy chistosas, hasta incluso que se te agüe el ojo, porque hay unas escenas, en especial una que es muy desgarradora y que cuenta una parte de la historia, de la realidad de nuestro país. Y que la verdad jamás pensé que Disney fuera a plasmar eso en esta película, y que en cierto modo agradezco porque nos inspira a todos los colombianos y a todas las personas del mundo a que ante las adversidades salgamos adelante. Y aprender a ser agradecidos, porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos afortunados de tener una vida maravillosa comparada con personas que realmente han sufrido bastante. Por otro lado, debo decir que al principio me pareció que era mucho más musical de lo que me imaginaba, pero poco a poco tú te llenas de sentimiento de escuchar todos los ritmos colombianos y es algo que te hace vibrar. Escuchar a Carlos Vives cantando Colombia mi encanto te llena realmente de orgullo. Y lo que logra Sebastián Yatra con su canción Dos Oruguitas te hace pensar que es una canción que va a trascender. Yo le daría un Oscar porque se nota que es una canción que está hecha con mucho amor y sentimiento. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Encanto es una película que nos habla de nuestra búsqueda constante de nuestra propia identidad, porque el mismo cine se ha encargado de vendernos la idea de que los superhéroes tienen superpoderes, pero a diario nosotros podemos encontrar superhéroes en todas partes. La abuelita que saca a flote una familia por sus propias manos, o la niña que crece a pesar de las dificultades y se hace una vida llena de felicidad. Amé que esta historia no tuviera un villano al que derrotar, sino que nos vende más la idea de derrotar esas ideas erróneas que tenemos de que tenemos que ser absolutamente perfectos y que debemos valorar más los milagros que a diario presenciamos. A todos les digo, vayan al cine, apoyen esta película, estoy seguro que van a salir contentos de las salas de cine. Nos vemos en un próximo video.